Muy bien. Bueno, iglesia, retomamos el estudio de Primera de Corintios. Ya habíamos terminado el capítulo 2 en la última enseñanza y hoy nos vamos a ubicar en los versículos del 1 al 4 del capítulo 3. Eh, Solamente a manera de recordatorio, pues hemos venido estudiando desde que empezamos este recorrido por Primera de Corintios. eh, Primero, un Pablo que se está enfrentando a un contexto complicado, que ya más adelante vamos a hacer un brevísimo repaso al respecto, pero de los capítulos del 1 al 4 de esta primera epístola a los Corintios, Pablo se dedica a exhortar a los hermanos e instruirles y corregirles en torno a las disensiones y a las divisiones que se están viviendo dentro de la iglesia. A partir del capítulo 5, vamos a empezar a ver otro tema que, si no me equivoco, tiene que ver con la sexualidad. Pero hasta el capítulo 4, del 1 al 4, Pablo está empeñado, está centrado plenamente en tratar el tema de las divisiones que se estaban viviendo en esta iglesia jovencita de Corinto. Entonces, hoy vamos a iniciar, como les decía, en el versículo 1 del capítulo 3. Si me acompañan por ahí en sus Biblias, por favor, para que leamos el texto de esta mañana. Dice así la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Hasta ahí el texto va perfecto. Ni sois capaces todavía. Ay, ay, ay. Ahí cambió. Versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo, como dijimos, ha venido tratando el tema de las divisiones dentro de la iglesia, y hoy llegamos a un punto crítico en su mensaje. El texto de hoy bien puede ser recibido como un mensaje reconfortante y alentador para todos aquellos que han abrazado el crecimiento espiritual como un estilo de vida, pero también puede ser un mensaje profundamente retador y fuerte o severo para aquellos que se han identificado con Cristo, pero al mismo tiempo se les ha pasado la vida frente a sus ojos sin desarrollar un verdadero crecimiento espiritual. ¿No les ha pasado que se topan con personas que año tras año siguen luchando las mismas batallas, abordándolas siempre de la misma manera? O tal vez personas que luego de años de congregarse les representa hoy día aún un verdadero reto interpretativo la asimilación de textos bíblicos. O quizás amigos o conocidos que no salen de un hoyo o que viven una vida espiritual como una montaña rusa llena de altos y de bajos. A mí me ha pasado, yo lo he visto, en algún momento de mi vida creo que como cristiano lo viví, ese estancamiento, esos altibajos, esa forma de vivir repetitivamente, tratando de salir de un hoyo utilizando las mismas estrategias y los mismos métodos inertes. Probablemente a ustedes también les ha sucedido en algún momento de su caminar cristiano, les está sucediendo o han visto a otros que han atravesado por estas situaciones. Eh, Hasta ahora, el apóstol Pablo solamente nos había presentado dos tipos de personas desde la perspectiva espiritual, blanco y negro. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, no hace mucho pasamos por ahí, dice el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por un lado, Pablo identifica al hombre natural, ¿verdad? Esto lo habíamos estudiado. Aquel que es 100% carnal, el natural, el que no puede percibir las cosas que son del espíritu, el que no las entiende, el que las puede leer y sabe leerlas, el que las puede escuchar, tiene la capacidad de escucharlas, pero aún así no puede asimilarlas, no puede aceptarlas, no puede interpretarlas. Esto es sinónimo de personas no salvas, personas que aún se encuentran lejos de la salvación.
Y por otro lado, en ese mismo versículo y en contraste con la persona natural, Pablo identificaba a un segundo tipo de persona al cual llama espiritual, siendo este segundo el que sí posee la capacidad de entender las cosas del espíritu, pero que también tiene la capacidad de juzgar todas las cosas sin ser juzgado por nadie, porque solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. Hasta ahí todo parece sencillo y claro, otra vez, blanco y negro, natural y espiritual. Pero en el texto de hoy nos encontramos lo que pareciera ser un tercer tipo de persona, descrita en el versículo 1 de hoy, el cual es niños en Cristo, como niños en Cristo. Este pseudo grupo, este nuevo grupo que Pablo identifica, eh, dice Pablo que respecto a ellos, que no tuvo la capacidad de hablarles como a espirituales, sino como a carnales les tuvo que hablar. No pudo hacer una exposición del evangelio a alto nivel en algún momento que Pablo no identifica exactamente la fecha o el instante en el que eso ocurrió, pero sabemos que está en tiempo pasado porque dice, no pude, tiempo pasado, hablarles como a espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños, como a infantes en Cristo. Eh, Ahora esta interpretación se complica un poquito más cuando traemos a la mesa lo que el mismo Pablo dijo en el mismo libro en la misma carta a los Corintios, en los versículos 4 y 6 del capítulo 1. Acompáñenme ahí un momento. Primera de Corintios, capítulo 1, un poquito más para atrás, versículos del 4 al 6. Es el mismo Pablo, mismo grupo, mismo foro, misma audiencia, mismo mensaje. Entonces aquí es donde la cosa se complica un poco a nivel interpretativo. ¿Por qué Pablo le llama como a carnales, como niños, si antes los identificó de la siguiente manera? Dice así, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ojo, el tiempo pasado. Doy gracias por vosotros, por la gracia que Dios depositó en Cristo Jesús en ustedes, salvos, tiempo pasado. Pablo los identifica así. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis, tiempo pasado, enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ójoles. Y ahora volteamos un par de paginitas en nuestra Biblia y nos encontramos con un Pablo que les dice, yo a ustedes no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque les di de beber leche y no viandas. Viandas, interprétese como alimento sólido. Entonces surge la pregunta del millón. ¿Considera Pablo a los integrantes de la iglesia en Corinto creyentes o no? Y la respuesta en 1 Corintios es sí. 1 Corintios 1:4, sí. Donde Pablo agradece por la gracia que Dios ha depositado en Cristo Jesús y el testimonio de Cristo confirmado en ellos, podemos decir contundentemente sí. Si lo vemos a la luz del versículo de hoy, la respuesta no está tan fácil, ¿verdad? Y es que la respuesta en el texto de hoy no es explícita por parte de Pablo, de hecho no busca responderla y más bien dispara una pregunta retórica a los oyentes, una pregunta que deja abierta para que entonces esta pregunta les lleve a una reflexión profunda, individual y también colectiva. Solo para ayudarles a hacer un poco de memoria, recordemos que en Hechos, capítulo 18, podemos encontrar muchísima información sobre la fundación de esta iglesia y el papel de Pablo, de Apolos y de Pedro en ella. Tal vez un aspecto importante de recordar en este sentido es que Pablo participó fuertemente en la fundación de esta iglesia, por lo que se cree fue un periodo de al menos 18 meses. En ese momento, Pablo se encontró con personas sumamente inteligentes, sumamente letradas y sabias en lo que sabiduría humana respecta, con una fuertísima influencia de pensadores del momento, pensadores de tipo filosófico, de razonamiento existencial profundo, por así llamarlo. Recordemos que tenía una influencia griega sumamente pesada, sumamente fuerte. Pablo, como apóstol de los gentiles, encontró en Corinto un terreno propicio para sembrar el evangelio. Dijo, aquí hay, esto es un buen lugar
Obviamente, Pablo no hizo un detín marín, ¿verdad? Con el dedo, a ver, como una pregunta de examen de selección múltiple, y cerró los ojos y dijo, bueno, a donde caiga el dedo ahí voy a... No, 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 no. El Espíritu mueve a los misioneros del primer siglo, incluidos Pablo, a visitar tierras específicas, y no solo tierras, sino ciudades, pueblos específicos, que Dios en su soberana sabiduría determinó y guió a estos misioneros a evangelizar. Muchos de esos terrenos nosotros diríamos posiblemente, si nosotros hubiéramos tenido la tarea de evangelización, Corintio, o Corinto más bien, hubiera sido uno de los últimos lugares que hubiéramos escogido para evangelizar. Eh, ¿Por qué? Por la fuerte inclinación hacia la sabiduría y la inteligencia humana. Eh, Creo yo, supongo, no soy misionero, pero creo yo que es más fácil evangelizar a personas no tan letradas. De hecho, por eso es más común meterse en lugares de muy escasos recursos y encontrar personas que saben, tal vez no sean cristianas, pero saben de la Biblia, te pueden recitar versículos, que entrar en suburbios y esperar lo mismo. Pero creo que si nosotros pudiéramos escoger ciudades, hubiéramos podido escoger ciudades teniendo un contexto de qué nos íbamos a encontrar ahí al llegar, Corinto no hubiera sido precisamente un lugar o de los primeros lugares para empezar a evangelizar, por esa inclinación a el razonamiento, a la inteligencia y a la sabiduría humana. Pero por algún motivo, el Espíritu Santo y Pablo encontraron un terreno propicio para sembrar el evangelio. Claramente sabía que no podía detonar Pablo la evangelización hablándole a la audiencia como si ya fueran espirituales, por lo que en aquel momento, tiempo pasado, decidió hablarles como a carnales, y luego agrega como a niños en Cristo. A pesar de que tienen la capacidad intelectual interpretativa para recibir explicaciones y presentaciones complejas, espiritualmente no están listos, no estaban listos, y Pablo en aquel tiempo tuvo que hablarles no como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto nos lleva al primer punto reflexivo de esta mañana. Y este punto es, está bien ser niños en Cristo, se vale, es correcto ser niños en Cristo. Como acabamos de comentar, Pablo llegó a un lugar repleto, ojo, no eran unos cuantos, era un lugar repleto de filósofos e intelectuales. La inteligencia y sabiduría humana abundaban en aquel lugar sin lugar a dudas. Es innegable. Yo me imagino que de pronto se decía, hey, va a venir de Atenas fulanito de tal, y organizaban una caravana porque iba a llegar a Corinto el súper filósofo ¿verdad? Como si fuera un artista del momento. Tal vez a Pablo le tocó interactuar con personas bastante más inteligentes que él, y esto es mucho que decir, porque a Pablo inteligencia le sobraba, por mucho, y posiblemente se topó con personas aún más humanamente más sabias y más inteligentes que él. Pero a pesar de esto, Pablo les hace saber que debió hablarles con cuidado, cuidando el lenguaje, y no solo el lenguaje, sino también el contenido del mensaje, por su falta de madurez y su condición de niños espirituales. Esto quiere decir que la inteligencia, el IQ, que hoy día, bueno, desde hace tiempo ya es medible a través de un examen, no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de entender y asimilar los temas espirituales. Esto ya lo habíamos discutido en la enseñanza anterior. Por lo tanto, un IQ bajo o un IQ alto no es determinante. Todos los creyentes potenciales, sin excepción, deberemos pasar por la etapa de ser niños espirituales, donde el predicador, maestro o pastor debe cuidar el tono y el contenido del mensaje a compartir. Todos los que estamos en la condición de cristianos hoy día somos o fuimos niños en Cristo. Nadie pasó de ser
un inconverso, un hombre natural o una mujer carnal, a un adulto espiritual. Esa transición no existe y la etapa de niño espiritual es útil, es obligatoria, es necesaria y es correcta. Eso está bien, es una etapa normal. Lo raro y lo incorrecto sería no pasar por ella. Esta es una etapa característica donde no entendemos mucho de la palabra de Dios, nos parece que está en otro idioma a pesar de que está en el nuestro, más si leemos Reina Valera. Somos capaces de entender con nuestra mente, pero no con nuestro corazón. Y esto es muy fácil de recordar o de entender para aquellos que formamos parte de la home church de los primeros días. ¿Se acuerdan? Las enseñanzas de David, que tenían más, al inicio, tenían más corte de estudio bíblico que de predicación, se podían extender hasta por 2 horas. ¿Por qué? Porque habían interrupciones de inicio a fin. David, ¿a qué se refiere cuando dice qué significa tal cosa? No entendí tal parte. Y David le explicaba y después de explicarle la persona decía, ¿te quedó claro? No, al final lo hablamos, al final lo vemos. Había reuniones donde se prolongaba tanto la enseñanza que David decía, vean, de verdad ya no más preguntas, no más interrupciones por hoy, porque si no, no vamos a terminar. Eso era el común denominador de todas las reuniones de Home Church al inicio. Y era lo bonito. Eso nos permitió a todos los que estábamos a la altura de un niño espiritual a ir caminando de infantes a niños y luego adolescentes y luego adultos. Esas reuniones fueron necesarias para llevarnos a la altura espiritual que hoy tenemos. Y todos en aquellas sillas entendíamos lo que se estaba predicando, no era otro idioma, pero a pesar de entenderlo, lo hacíamos con nuestra mente y nuestra inteligencia. El chino era uno que preguntaba mucho, mucho, y el pastor le explicaba y no entendía. Entonces yo recuerdo que salíamos, se veían para David terminar de explicarle y reforzar. Eso es lo típico, es lo bueno, es lo correcto. Lo raro es no pasar por ahí. Pero Pablo aquí no le está achacando absolutamente nada a los corintios en este sentido. Es una etapa normal. Él no les está achacando nada respecto a ella. No les está diciendo que está mal, que no pueden pasar por la etapa de niños, que es incorrecto que tomen leche espiritual, jamás. El mismo Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, refuerza esta idea diciendo, desead como niños recién nacidos. Ojo, la intensidad. Para aquellos que hemos visto bebés amamantarse o que han tenido la bendición de ser papás, pues es casi, no en todos los casos, sé que hay casos muy particulares, pero casi en todos los casos el bebé es instintivo, va directo al pecho de su madre. Y cuando no lo tiene cerca y tiene hambre, papá y mamá, ármense de paciencia porque vienen alaridos. Eso es lo que Pedro está diciendo respecto a este deseo como niños recién nacidos. Es una desesperación, es una clemencia, es un deseo incontrolado que se traduce en un llanto desesperado por no tener lo que quieren en el momento. A eso se refiere Pedro con desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis por ella. Ojo, la función de la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, crecer para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahora, la relación con la leche que Pablo en Corintios y Pedro en su epístola están mencionando es muy interesante. Y solo para hacer un recordatorio de las clases de biología del colegio, eh, algunos recomiendan que el lactante debe tener leche materna hasta los 6 meses de edad y complementar con fórmula y leche materna alternada hasta los 2 años. Eso dependerá del pediatra o del especialista. Yo sé que hay casos especiales de niños, niñas que hasta los 3, 4 años fueron soltando la TT. Pero bueno, lo importante es que la leche contiene todos los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo del niño y además contiene inmunoglobinas y otras sustancias que protegen al bebé frente a infecciones, contribuyendo esto con el desarrollo de anticuerpos en el bebé para poder afrontar las necesidades y las demandas, la resistencia que se ocupa desarrollar durante el crecimiento del niño. Aparte de que psicológicamente dice que hay un vínculo, seguro que sí,
que se forma muy estrecho entre madre e hijo o hija por el mismo acto de amamantar. Genera anticuerpos para poder batallar y también, si recuerdan de biología, se hablaba de calostro como una sustancia de los primeros días de amamantar, que es una sustancia nutritiva, espesa, amarillenta, con la mayor cantidad de anticuerpos y nutrientes requeridos para el sistema inmune y para el revestimiento de la pared intestinal. O sea, es mega necesaria, es súper necesaria. Hay casos muy especiales donde yo sé que mamita no puede o bebé es intolerante o lo que sea, pero en el común denominador, por lo general, podemos entender cuál entonces es la relación que Pablo y Pedro están haciendo respecto a la importancia de la leche espiritual y la etapa en el que se encuentran estas personas bebiendo leche espiritual para el desarrollo, crecimiento y generación de anticuerpos espirituales para lo que viene en adelante en aras del crecimiento. Pero todo eso está bien, todo eso es correcto, todo eso es normal. Lo que no es normal, lo que no está bien y lo que le pone los pelos de punta al apóstol Pablo es el hecho de que los creyentes permanezcan prolongada y permanentemente en esta etapa. Y es justo ahí donde el tono de Pablo hace un giro de 180 grados en el versículo 2 y les dice, les di de beber leche y no alimento sólido. Perfecto, porque no eran capaces de digerir sólidos. Muy bien, todo bien hasta ahí. ¿Dónde se pone álgida la cosa? Seguidito, donde dice, ni lo son ahora, ni todavía pueden. En aquel tiempo les tuve que hablar como niños que solo eran capaces de digerir leche y no alimento sólido, pero siguen siendo niños incapaces de digerir alimento sólido. ¿En qué gran problema están metidos los niños en Cristo de Corinto? ¿Y en qué gran problema están metidos los cristianos de la actualidad que viven en la misma condición? El punto reflexivo número 1 más importante entonces acá es preguntarnos a nosotros mismos si estamos creciendo espiritualmente o si estamos en una condición de estancamiento desde hace mucho tiempo y qué podemos hacer para cambiarlo. Si este fuera un foro de discusión o una reunión interactiva donde pudiéramos hacer una lluvia de ideas para sugerir las posibles razones y luego agruparlas que causan el atrofiamiento espiritual que retiene a los cristianos de Corinto como niños, bien podríamos hacerlo, pero para ahorrarnos la creatividad y un poco de tiempo, el versículo 3 nos dice exactamente cuál es la razón que está impidiendo el crecimiento. El versículo 3 textualmente nos dice que son los celos, las contiendas y las disensiones. Todas ellas podríamos definirlas como las enemigas número 1 de la humildad. Es decir, que la incapacidad que tenían los corintios para seguir avanzando en la digestión y en la asimilación del alimento sólido espiritual radicaba en las diferencias que habían dentro de la misma iglesia, provocadas por corazones carentes de humildad, saturados de celos, de contiendas y de disensiones. Esto nos lleva al punto reflexivo número 2 de esta mañana. Nótese que la razón principal de Pablo para no alcanzar el crecimiento espiritual es que las personas siguen siendo carnales. Y su parámetro, el parámetro de Pablo, no es la lujuria, no son los excesos, ni nada parecido. No es la razón principal, sino que la razón principal es la contienda y las divisiones dentro de la iglesia. Ojo, eso no quiere decir, no es excluyente, no quiere decir que la lujuria, los excesos, el pecado en general, las concupiscencias no interfieran, retrasen, estanquen o bloqueen el crecimiento espiritual. Por supuesto que sí, pero en el caso de Corinto, la razón del atrofiamiento espiritual radicaba en la contienda y las divisiones eclesiásticas. Los celos y la envidia por tener o alcanzar lo que otros tienen, las discusiones inertes sobre puntos triviales, las contiendas constantes entre hermanos y ese profundo deseo de yo tener la razón y ganar todas las discusiones. Son estas permanentes ganas de debatirlo todo, de refutarlo todo
y buscar pelear para finalmente ganar cuando realmente lo que se está haciendo es perdiendo. Había una ilusión, una idea equívoca de debatirlo todo y pelearlo todo para ganar cuando realmente lo que estaban haciendo era perdiendo. Y esto es una advertencia para nuestra iglesia también. Cuidado con la contienda, iglesia. No siempre hay que tener la razón. No siempre se puede ganar y no siempre se debe ganar. Debemos elegir muy bien qué discusiones, qué batallas vamos a tener, cuándo sí y cuándo no. No puede ser una constante a lo largo de nuestro caminar cristiano dentro de la vida de iglesia. Debemos ser sabios para entender cuál será el resultado final, aún teniendo la razón. Y si esa discusión es fundamentada o inerte. Es decir, el parámetro para iniciar una discusión no es cuántos argumentos tengo y si tengo o no la razón y si tengo todo a mi favor para ganar la discusión, sino que el parámetro para entrar en una discusión, en una división eclesiástica es cuál va a ser el resultado final si entro en esta discusión, aún teniendo la razón, aún pudiendo ganar esta pelea, esta batalla, esta discusión, esta división. ¿Cuál va a ser el resultado final? Si mi motivación es ganar y llevarme la razón, estoy en serios problemas en pro de mi crecimiento espiritual. Obviamente hay batallas que hay que librar, hay discusiones dentro de la iglesia que hay que tener, hay amonestaciones, hay debates sanos que deben ocurrir y que en momentos son necesarios. Pero hay muchísimos que son triviales por los que no vale la pena entrar en discusión. Y esto es importantísimo, posiblemente de las cosas más importantes de este mensaje. Y aquí me devuelvo al video que veíamos al inicio. Vemos a un niño sin piernas, que le encanta el fútbol, le gusta jugar de portero, obviamente es la posición más estática, y sueña con conocer a Maradona. Invitan a Maradona, graban el momento, le ponen un marco chiquitico al niño, y Maradona le tira un balazo de tiro colocado al ángulo, fuertísimo, y el chiquito ni se mueve. Y Maradona celebra el gol, como dije ahora, como si se tratara el gol de una final mundialista, gritando gol como 3 veces desesperado. Nadie en el público aplaude, todo el mundo está, pero ¿qué rayos pasó aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucedió? Ese Diego Armando Maradona es el sinónimo de muchos cristianos hoy día. Ese Maradona es un espejo, es un reflejo de lo que muchos están haciendo hoy en su vida espiritual. Es vergonzoso el nivel de inmadurez y de insensatez. Si hay algo que sobreabunda y se desborda de ese video es la insensatez, la inmadurez, la falta de todo en realidad. Y muchas veces ese es el cristiano espiritual. Celebrando victorias y triunfos de batallas inertes. Ese es el cristiano diciendo, yo gané, yo tuve la razón, yo sabía, yo tenía todos los argumentos. Desde el principio yo sabía que iba a triunfar, que iba a echar ese gol. Y lo grito y lo celebro por lo alto sin darte cuenta que eres el gran perdedor. Esa batalla inerte que no valía la pena, la que celebraste como si hubieras vencido quién sabe qué torneo y como si tuvieras llevado el más grande galardón. Realmente eres el más grande perdedor porque estás llevando división a la iglesia a la que Cristo te dio el honor de formar parte, número 1. Y número 2, y todavía peor, estás limitando tu crecimiento espiritual por tratar de ganar todas las peleas inertes que no vale la pena ganar. La iglesia debe permanecer unida en Cristo y las disensiones, batallas y tener la razón todas las veces no causan nada más que disensión. Ahora,
hay algunos puntos aplicativos que debemos llevarnos en esta mañana. Pablo no está molesto de que ellos empezaran como niños, para nada. Pablo está molesto con que lo sigan siendo. Ya pasamos por ahí, pero voy a volver a recitarlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ojo el orden. Nos ha sido hecho, Cristo Jesús, por Dios, sabiduría, número 1. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Y número 4, redención. El plan de Dios, lo decíamos en este estudio, es perfecto y el orden de ese plan es maravilloso. No pudimos jamás, ni aún uniendo toda la sabiduría humana, darle un orden más perfecto y un contenido más perfecto. Es maravilloso. La justificación precede a la santificación. La justificación es un momento y la santificación es un proceso. Así que Pablo entiende que la necesidad de pasar por una etapa de niños es básica, elemental, necesaria, buena, fructífera. Pero simplemente no puede creer y hay una decepción profunda en su corazón al ver que los cristianos de la época no están logrando pasar de esa etapa. Para salvarse, ¿es necesario la leche espiritual o el alimento sólido? Podría preguntar alguien. Si volteamos a ver, por ejemplo, al ladrón que está junto a la cruz de Jesús, podríamos decir que con la leche espiritual basta. Y podemos decir, entre otros ejemplos bíblicos también, que la leche espiritual basta para salvarse. Pero ¿quién quiere salvarse por la mínima? ¿Quién quiere dejar los pelos en el alambre? ¿Quién quiere arriesgarse? Vivir confiada y mediocremente con una fe infantil es sumamente peligroso. Es una estrategia que no podemos recomendar absolutamente a nadie. Es algo que no puede predicarse. Y más adelante en Corintios lo vamos a ver. Nosotros los cristianos buscamos por el poder que solamente nos da el Espíritu Santo el parecernos cada día más a Cristo, llegar a la altura del varón perfecto, ir de gloria en gloria, escalón a escalón, paso a paso. Perseguimos inclusive las coronas que esperan aquellos fieles que le sirven al Señor. Luchamos contra las distracciones de este mundo y las inclinaciones de nuestra carne con tal de poder alcanzar la gloria que nos está esperando en los cielos. Así que, ¿quién quiere conformarse con la leche espiritual? ¿Quién quiere arriesgarse a seguir bebiendo beberito? La inmadurez eclesiástica no debería de continuar tratándose como un tema de baja importancia. Ah, sí, ahí está el que viene solo los domingos y todavía no entiende nada. Ahí está el que me anda causando disensiones y contiendas. Ahí está el que solo anda peleando por todo, con todos. Esto podría ser un indicio de una verdadera falsa espiritualidad, de una real y una contundente espiritualidad falsa, donde detrás de ese comportamiento infantil, espiritualmente hablando, de esa persona incapaz de digerir sólidos, detrás solamente hay una persona natural. Lo difícil como líderes es que no hay mucho más que hacer que esta misma advertencia que Pablo está haciendo a los corintios. No podemos meternos en la vida de las personas y decir, a ver, muéstreme, papito, mamita, ¿por qué no está avanzando en su vida espiritual? ¿Qué es lo que le está deteniendo? Claro que podemos hacer un acompañamiento, una consejería, ¿verdad? Pero al final del día somos las personas individualmente las que decidimos si deseamos continuar en nuestro crecimiento espiritual y avanzar en el tipo de alimento espiritual que estamos consumiendo o no. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En esta misma línea, el mismo Señor Jesucristo, orando antes de que vinieran por él, ruega al Padre en Juan 17, versículo 20, diciendo: mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí es donde vemos la perfección de la palabra de Dios y donde podemos también entender cómo Pablo fue instruido por el mismo Jesús y el mensaje va a una misma línea perfecta, donde el deseo del corazón de Dios, de su Hijo Jesucristo y de los apóstoles enviados, siempre ha sido, es y será la unidad de la iglesia. Por eso Pablo le da tanta importancia a este tema tan relevante del crecimiento y del estancamiento espiritual. Este mensaje, por tanto, como decía al inicio, es, por un lado, motivación para el lactante. ¿Por qué? Porque si tú me estás escuchando y eres un lactante que recién está empezando en los caminos del Señor, estás en el camino correcto y en el momento correcto, en el escenario, en el espacio correcto. Es un momento necesario y bien visto, diseñado inclusive por Dios. Está bien. Y es una motivación a seguir adelante, a seguir creciendo, a pasar de la leche materna al nido crecimiento, al sustaje, a las papillitas, ¿verdad? A los majaditos, a las verduritas, frutitas, a la carne y ahí seguir para adelante. Está muy bien. Felicidades, adelante. Pero también este mensaje es una exhortación fuertísima y severa para aquel que a estas alturas del caminar cristiano ya debería estar absorbiendo y digiriendo alimento sólido. Y todavía la lechita le cae medio mal, le cae pesadita. Es un mensaje que debe humilde y sinceramente llevarnos a un análisis consciente y humilde de nuestro interior para identificar si los celos, la envidia, la contienda, las diferencias nos están deteniendo en nuestro caminar cristiano, o si hay otro tipo de pecado. También abramos el espacio. En Corinto era una situación muy específica. Nuestra iglesia puede estar afrontando otro tipo de necesidades, o los asistentes, los que se congregan en nuestra iglesia pueden estar pasando por otro tipo de dificultades, pero la importante del mensaje es identificar si estos aspectos de Corinto u otros están limitando nuestro crecimiento espiritual y la maduración que ya hoy de por sí deberíamos tener. No solamente es cuánto hemos crecido, ¿verdad? Puede ser que ya dejáramos la leche y estemos en las papillas, pero puede ser que tengamos años ahí, o que hace un buen rato no pasamos de ese escalón. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Por qué crecimos de manera tan acelerada hasta el escalón número 5 y del 6 no hemos logrado pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿O por qué estábamos antes en el 6 y nos devolvimos al escalón 3? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Qué está ralentizando o impidiendo tu crecimiento espiritual? Iglesia, ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Me motivó y me exhortó profundamente a mí también. Espero que lo haya hecho también con sus vidas, también con ustedes. Quisiera hacer una oración por aquellas que de pronto le llegó este mensaje a través de Telegram o WhatsApp o cualquier otro medio que nos está escuchando y que este mensaje causó o detonó algo nuevo, algo importante, algo valioso en sus corazones. Eh, y eso valioso, eso interesante que tal vez están sintiendo y no pueden explicar muy bien, posiblemente sea el llamado de un Dios que desde siempre ha deseado
habitar en sus corazones y encontrarse con ustedes. Y para eso hay una oración que no es una receta mágica y no cambia su condición de manera automática y lo lleva a lugares celestiales espiritualmente hablando y a un nivel espiritual elevado. Pero sí que es la puerta de entrada, la puerta de acceso, el inicio a esa etapa como lactante espiritual tan bonita, tan buena, tan necesaria dentro del caminar cristiano. Y esta es la oración de lo que llamamos la oración de fe, que si gusta me pueda acompañar a hacer. Señor, te doy gracias por este mensaje que me han enviado, me han compartido, este mensaje que estoy escuchando, porque detonó o activó en mi corazón algo, y ese algo es esa necesidad de tenerte dentro de mi vida, de finalmente rendir todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, rendir mis fuerzas, levantar esa bandera de paz y darte el lugar que te mereces y que necesito que tengas en mi vida, Señor. Quiero que te hagas, que te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Te acepto en fe, en mi corazón. Te abro las puertas de mi vida, te confieso con mis labios para que eh, ya no sea más yo viviendo, sino que tomes tú el timón y el control de mi vida, como solo el Dios creador de todo lo sabe y lo puede hacer. Te agradezco, te bendigo, te recibo. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Y a ustedes, Iglesia del Señor, oro para que el Señor nos revele qué nos está estancando si es que estamos estancados y que nos dé las fuerzas si es que no lo estamos para seguir adelante caminando a buen ritmo, buscando parecernos a su Hijo Jesucristo día con día. Oramos con la bendición sacerdotal que el Señor nos dejó, que dice: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.